a la vez hay tres personas. No, Vale. la persona tiene que tener voluntad. Y esta es la pregunta para Silva, para que él comprenda el problema que él tiene. La pregunta es esta. Cuando Adelante, Cristo dice, Ali, Ali, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es esta. Si tú crees que es una sola sustancia, es un solo ser, yo te pregunto esto, Silva. Sí. El ser del Padre estaba en la cruz. No. Si tu respuesta, para un poco, si el ser del Padre estaba en la cruz, eso implica que no, también tiene que estar su persona. Si el ser del Padre no está en la cruz, perfecto, crees lo mismo que yo, que el ser del Hijo y el ser del Padre son dos seres distintos. Porque si tú afirmas y sostienes que es un solo ser, no puedes separar la persona del ser. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. El ser del Padre, ¿estaba en la cruz? Sí, no y por qué. Te escucho. El ser del Padre, lo que es el ser de Dios, omnisciente, omnipotente, indivisible, inmedible, ¿estaba en Cristo? No, en la cruz no. Cristo dice, mi Padre que mora en mí, hace las obras. Sí. ¿Cómo moraba el Padre en el Hijo? Sería la pregunta, teología avanzada. No, no es lo que yo te pregunté. Yo te pregunté si el ser del Padre estaba en la cruz. Tu respuesta Claro, es que ahí es donde estáis confundido para mí. Estás aplicándole el ser de Dios solo para el Padre, pero es que nosotros no creemos que el ser de Dios solamente sea el Padre. Rodrigo, el ser de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el ser de Dios. Ese ser de Dios que estaba el Hijo, el Padre, dice el Hijo, no yo, que sale del seno del Padre y viene a la tierra. Juan 1.14, el verbo se hace carne. ¿Dónde nace para mí? Creo, Rodrigo? Rodrigo, creo. ¿Tú crees que Cristo tenía una voluntad humana o no, Rodrigo? La voluntad no es de la naturaleza, la voluntad de la persona, Silva. La voluntad no existe la voluntad que existe por la naturaleza. La voluntad existe de la persona, no de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la voluntad es de la persona, no de la naturaleza. Así que tu pregunta... Perfecto, entonces crees que solo había una voluntad en Cristo, de la divina, Pero ¿no? para un poco, Silva, mira, tú no entiendes el problema que tienes. Tú no entiendes el problema que tienes. Porque te hice una pregunta. Tú afirmas, mira, esta es tu premisa. Tú afirmas que hay un solo ser, y tú tienes que llevar esa premisa de un solo ser en tres personas a todo destino. Porque tú dijiste... No, hasta donde me lleve la Biblia, teología avanzada. No, pero ese es el problema. Yo te voy a pedir el texto bíblico donde tú vas a respaldar tu pregunta. Perfecto. Porque tú dijiste... Tú hiciste una afirmación porque sí nomás. Mira, te voy a decir lo que tú dijiste. Tú dijiste que en cualquier rincón del universo ahí estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre y estaba el Hijo, porque no pueden haber una división, porque ambos tres tienen que estar todo el tiempo. Ahora yo te pregunto, ¿estaba el ser del Padre en la cruz? Escucha bien. Tú dices que hay un... Quiero que te acotes a la pregunta, que no me vas a la pregunta. Primero, ¿estaba el ser del Padre? Tu respuesta debe partir con sí o con no y después argumenta. Entonces, ¿estaba el ser del Padre en la cruz? Sí o no, y después argumenta lo que quieras decir. Adelante. Totalmente, el ser del Padre como Dios, te lo he dicho antes, como omnipotente, como omnisciente, el ser entero, como decimos vosotros, como creéis ustedes, el espíritu ese que decís que es el Padre independiente al Hijo, no puede habitar cuando dice Jesús, mi Padre que mora en mí. Eso yo creo que cae por su propio peso. Yo creo que cae por su propio peso. ¿Cómo va a caer? Si el verbo se tuvo que despojar. Bueno. Pero déjame, Rodrigo, si no, no me vais a entender. Claro, pero entonces, yo te pido algo, que empieces con sí o con no y después argumenta. No te escuché si era sí o no. Que el ser del Padre como ser de Dios, no. Ahora, Jesús dice, el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, es el que hace todo. Lo dice Jesús. Ahora, ¿cómo podemos entender que ese espíritu que todos creemos que es inmedible, que no se puede fijar, que no tiene ¿quién puede medir a Dios? ¿Cómo puede habitar y cómo puede morar en el Hijo? ¿Alguien me lo puede explicar?
Claro, ¿cómo no va a estar el hijo? Bueno, perfecto, escucha tu respuesta. Yo te pregunté, ¿estaba el ser del Padre en la cruz? No. ¿Está el ser del Hijo? No has entendido mi respuesta, Rodrigo, te la vuelvo a repetir. El ser Bueno, de Dios del Padre, espíritu, inmenso, inmedible, todo lo que abarca el ser de Dios, que es más grande que el universo, no podía estar dentro del Hijo, así, dentro. Pero Ahora, mira, ¿cómo pero- estaba el Padre, el mira, Hijo y el pero Espíritu para un Santo? poco. Porque son uno, donde está el Pero, mira, Padre. pero para un poco, mira, yo voy a repetir tus respuestas y después tú me corriges cuando sea tu tiempo. Mira, yo te pregunté, ¿estaba el ser del Padre en la cruz? No. Después te pregunté, ¿estaba el ser del Hijo en la cruz? Sí. Entonces, si el ser del Hijo estaba en la cruz y no el ser del Padre, ¿es el ser del Hijo el mismo ser del Padre? En tu respuesta, eso se concluye que no. Pero Es que tú si te habías la quieres dicho- llevar a tu Pero no, respuesta, sí, pero es que yo no estoy hablando del sujeto, tú estás hablando del ser de Dios, no del Estamos hablando sujeto. del ser, Silva. Yo nunca te pregunté el sujeto, yo te pregunté el ser. Acá la charla es el pero ser. claro, Rodrigo, un Es momentito, el por ser. favor, porque si, Entonces, Rodrigo, por favor, no, pero para si que no, termine- para que Rodrigo, termine si la no, no vamos a explicación. hacer un monopolio. Rodrigo, un Pero momento, para que tiene que termine ser... la explicación. Termino la explicación y te doy paso. Si Mira. quieres, me Yo no silencio y te ya está, pregunto- Rodrigo, porque ya se está un ratito, ahora déjame explicarme por qué yo te diferencio el ser... Yo no te estoy preguntando ni de la persona, ni del sujeto. Pero es que entonces, Mira, Rodrigo, espera un momento, Rodrigo, vas a entenderlo, Rodrigo, es que no entiendes, Rodrigo. Pero Cuando tú déjalo que dices el hable. ser del Padre, solo hay un ser. Solo hay un ser. No hay tres seres. Nada, el que se comporte